Hola, queridos estudiantes, espero se encuentren muy bien, sigan juiciosos, estudiando en sus casas, que sus familias también se encuentren con salud y pues seguimos adelante. Retroceder nunca, rendirse jamás. 3. Hoy vamos a ver el tema de la remisión o el perdón de la deuda como otro modo de extinguir las obligaciones. Pero antes de entrar a desarrollar el tema, vamos a decir lo siguiente. Lo primero, vamos a recoger, o ustedes deben enviar al correo que está, si mal no me equivoco, en la clase de la transacción. Ahí está en la descripción del video, en la clase de la transacción. Y se lo enviamos al WhatsApp y enviamos la información también a los correos institucionales de cada uno. Vamos a enviar dos talleres. El taller de la transacción y el taller de la compensación. Acuérdense que es hacer bien el taller, bien sustentadito. Para eso enviamos el lunes, el pasado lunes, hace 8 días, que vimos la clase de la compensación, ¿no? Y estuvimos los días martes y miércoles de Semana Santa, también trabajando en el Google Classroom. Muchos de sus compañeros estuvimos ahí contestando las preguntas, o sea que trabajamos y estudiamos los temas dentro de la Semana Santa, dentro de esos 3 días de Semana Santa. Recuerden que en esa fecha en donde vimos la clase de la compensación, luego repito, ahí está también desarrollado y colocado el taller en Google Classroom. Entonces vamos a recoger dos talleres. Vuelvo y repito, el taller de la transacción y el taller de la compensación. Lo envían al correo electrónico a más tardar el 22 de abril, antes de la medianoche, digámoslo así, del 22 de abril, se entrega en parejas. Bien hecho también ese trabajo. Y en Semana Santa, ese lunes, enviamos también el texto de los apuntes de Inestrosa para que ustedes tuvieran las herramientas y complementaran con otros libros que también tienen de texto guía y que muchos me han comentado en el Google Classroom que están manejando estos textos y pues este que enviamos fue una ayuda que yo les entregué para que saquen un buen trabajo, saquemos una buena segunda nota del semestre. Ahora bien, no se les olvide que el trabajo tiene que tener nota de pie de página, bibliografía. No es hacer una monografía en general, sino un buen desarrollo del taller, buena ortografía, que se entienda. Recuerde que ustedes se están formando como futuros juristas, entonces es importante la entrega de un buen trabajo. Miren cómo yo también les he entregado los talleres, hemos sido cumplidos en desarrollar los temas. Entonces, a sacarse buena nota. Tengamos en cuenta, ya entramos a la recta final del curso de obligaciones, ya vamos a sacar la segunda nota del semestre y ya nos queda pues la nota final que también la pactamos en su momento y yo creo que la próxima semana o en la próxima sesión estaré diciéndoles cómo vamos a sacar esa segunda nota. No se preocupen, todo va a salir muy bien. Eh, Nos ha rendido mucho el tiempo, hemos cumplido con las clases desde el primer día, inclusive desde antes que se tomara la decisión por parte del país, la decisión nacional de suspender las clases. Nosotros ya habíamos previsto esta situación y no habíamos perdido clase, entonces nos ha rendido mucho el tema, nos ha rendido mucho el tiempo y también los felicito a ustedes porque han estado muy cumplidos, han estado también muy pendientes, ahí está el número de reproducciones de la clase, cuestión o cosa que me alegra mucho, y también la participación en Google Classroom. Los felicito, es un proceso, es una dificultad que hemos superado todos y ahí vamos aprendiendo en el camino. Entonces, vuelvo y repito, buena por eso. Vamos a entrar entonces en materia acerca del tema de la revisión. El tema de la revisión es un tema muy corto, es cortitísimo, tanto así que lo encontramos entre los artículos 1711 del Código Civil y 1713 del Código Civil.
encontramos ahí el desarrollo de la noción y las reglas de la remisión. ¿Qué otro nombre recibe la remisión? Pues la remisión también se conoce como el perdón de la deuda, también se conoce como la condonación de la deuda. Entonces vamos a encontrar en diferentes textos reseñas de la remisión bajo esos sinónimos, donde encontramos también desarrollado el tema de la remisión a nivel doctrinal, pues en el texto guía de Inestrosa, entre las páginas 739 y 747 del texto, ahí encontramos desarrollado el tema de la remisión. La remisión es un tema, es un concepto que de cierta manera no lo desarrolla de manera amplia nuestro Código Civil, sino que es la doctrina la que se ha encargado de explicarnos, de darnos la noción y el comportamiento en la praxis o en la práctica de la figura de la remisión. Así pues, entonces, si nos vamos al Código Civil, el artículo 1711, pues no encontramos una definición como clara de remisión. Entonces nos vamos a la doctrina y en la doctrina encontramos muchas definiciones, varias definiciones de remisión que realmente todas encajan y son válidas. Ahora, ¿qué podemos decir de la remisión? Pues lo primero es que el acto de perdón o de condonación de la deuda solo le corresponde al acreedor. Solo lo puede hacer el acreedor por obvias razones. No lo puede hacer el deudor. Es un acto también de carácter en nuestra legislación colombiana, el ordenamiento jurídico, en nuestro Código Civil, es un acto unilateral. ¿Por parte de quién? Del acreedor en beneficio del deudor. Un aspecto muy importante. Entonces, dentro de esa noción de definición, lo primero que podemos mencionar es que el perdón de la deuda es un acto por medio del cual el acreedor dimite. ¿Qué significa dimite? Pues de que perdona, ¿no? También podemos utilizarlo como un sinónimo. Dimite voluntaria. Acuérdese que aquí ese acto debe de ser voluntario, no tiene que estar coaccionado. La manifestación del consentimiento tiene que ser libre, espontáneo y sin vicios, ¿no? Libre de vicios. Entonces, dimite voluntaria y unilateralmente al derecho de exigir el pago total o parcial de la obligación. Y aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente dentro del desarrollo de la definición, que entonces la remisión también puede extinguir la obligación de manera total o parcial. ¿Y a favor de quién se realiza entonces la remisión? Volvemos a repetir, a favor del deudor. Entonces, dimite, ¿cierto? Voluntaria y unilateralmente al derecho de exigir total o parcialmente a su deudor el pago de la obligación. Entonces, ahí encontramos una definición. Algunas otras definiciones que nos traen algunos textos nos dice que también es un acto gratuito, ¿cierto? Nos agrega o nos dan otros ingredientes en esas definiciones. Y pues básicamente esta es una definición que se ajusta y que la encontramos en el texto guía nuestro de Inestrosa. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la remisión? Primer efecto de la remisión, extingue la obligación total o parcialmente según decisión de quién? Del acreedor. El acreedor decide si le perdona el 50% de la obligación o el 100% de la obligación al deudor. Es una decisión enteramente del acreedor. Segundo, los derechos accesorios se extinguen. ¿Qué significa? Que si yo perdono de manera total o de forma total la deuda, pues también se extinguen los derechos accesorios o las garantías, ejemplo, la hipoteca, la prenda, etc. Entonces, si yo perdono también la obligación principal, pues también se extinguen las obligaciones o los derechos accesorios, ¿ok? ¿Qué pasa si el perdón es parcial? Pues si el perdón es parcial,
las hipotecas, las prendas se mantendrán hasta que se cancele el total de la obligación. Mucho ojo con eso. Tercer efecto, importante ese tercer efecto, que es que al perdonar el derecho accesorio, si el acreedor decide primero perdonar el derecho accesorio, es decir, la hipoteca o la prenda, subsiste la deuda principal. Mucho ojo. Si el acreedor perdona el derecho accesorio, subsiste la obligación principal. Pero si perdona de manera total la obligación principal, pues se extinguirá el derecho accesorio. Acuérdese que aquí la suerte de lo principal la sigue lo accesorio. Muy importante con esos efectos. Ahora, identifiquemos los requisitos. ¿Cuáles serán esos requisitos? Pues lo primero, el acreedor debe actuar con el deseo, tiene que tener un ánimo, ¿no? Un ánimo, un animus de liberar a su deudor de la obligación. Digamos que ese es el sentido mismo del perdón o de la remisión de la deuda. Eso se traduce a nivel doctrinal como el animus solvendi, el ánimo de perdonar la obligación, animus solvendi. Ahora, y el consentimiento para el perdón o la remisión de la deuda puede ser expreso o tácito. ¿Qué significa? Que el acreedor puede manifestar de manera verbal o por escrito su deseo de perdonar la obligación. Pero también puede ser tácito. ¿Cómo tenemos un ejemplo de un perdón tácito? Pues de que el acreedor, dentro de su obligación de cobrar la deuda, no lo hace. Entonces, no cobra la deuda, no cobra la obligación, deja pasar el tiempo y bajo el principio de la buena fe, digámoslo de esta manera, se entenderá que el acreedor está perdonando la obligación. No cobra la deuda. Acuérdese que cobrar la deuda no solamente también es un derecho, sino también un deber por parte del acreedor. Y si el acreedor decide nunca cobrarle al deudor, pues entenderá que le está perdonando la obligación y tarde o temprano esa obligación va a caducar y en consecuencia va a prescribir y por lo tanto se podrá entender que hay un perdón o una condonación de la obligación. Ahora, como segundo requisito, el acreedor debe tener la capacidad para disponer del derecho crediticio. Aquí se exige la capacidad del acreedor, capacidad jurídica del acreedor, enmarcado, volvemos a repetir, dentro de los requisitos para la validez del acto jurídico. Esa capacidad jurídica. ¿Ok? Tercero, el acto de perdonar, el acto de la remisión, debe ser gratuito. El perdón tiene que ser totalmente gratuito, ya que causa, ¿cierto? Ya que su causa es la mera liberalidad del acreedor. La simple liberalidad de querer perdonar. Yo no puedo decir, ay, le perdono la obligación, pero págueme 50,000 pesos. No, el perdón es totalmente gratuito porque es una facultad que tiene el acreedor y es en beneficio también del deudor. ¿Ok? Ahora, como cuarto requisito, requiere de insinuación cuando el monto de la obligación exceda los límites legales impuestos para la donación. Si yo voy a realizar una donación, pues la ley nos fija unos montos, unos límites legales y por lo tanto el perdón de la deuda debe de respetar, ¿cierto? Dentro de la insinuación, insinuar, manifestar el perdón de la obligación, esos montos que la ley ha determinado dentro de la condonación o que se le impone, ¿cierto?, a la condonación. Quinto, importante, si la remisión es total, se extinguen todas las garantías, ya lo hemos mencionado, y los accesorios, también como los intereses y la hipoteca. Si yo perdono toda la obligación,
se entiende de que yo estoy perdonando tanto el capital como los intereses y estoy también perdonando los derechos accesorios como son los derechos hipotecarios o la hipoteca. Pero volvemos a repetir, si el perdón o la condonación es parcial, solo extingue la deuda hasta la concurrencia de lo condonado. Si la deuda es de 100 millones de pesos y yo perdono 50, pues ha habido una remisión o un perdón parcial de la obligación y por lo tanto subsistirán los accesorios o los derechos accesorios, no se extinguirán sino hasta que se pague el total de la obligación, se cumpla con el total de la obligación o el acreedor decida después perdonar de manera total la obligación. Ahora, hemos hablado cuando abordamos el tema de la transacción, de que dentro de la transacción habían renuncias, podían haber renuncias o remisiones. Pues resulta que el Código Civil trata de manera conjunta la renuncia y la remisión, no la diferencia, no la distingue. Y es la doctrina la que se encarga de hacerlo. Básicamente la que se encarga de hacer esa interpretación o desarrollar lo que el legislador quiso hacer al tratar la renuncia y la remisión. Por lo tanto, la renuncia y la remisión en la práctica son dos figuras distintas, diferentes. ¿Qué podemos decir? Pues lo primero es que la renuncia es el género, el concepto amplio es la renuncia. Por lo tanto, cuando yo renuncio, me refiero o me puedo referir a que estoy renunciando, valga la redundancia, a derechos reales, personales o de cualquier otra índole. Y se utiliza dentro de esa noción o concepto de renuncia el término abandono. O sea que la renuncia alude al abandono del derecho. Abandonarlo, simplemente, dejarlo ahí. Cualquier persona después tomará ese derecho y se lo adjudicará. O inclusive, acabamos de mencionar, o cualquier derecho real o personal o de cualquier otra índole. O sea que también no solamente puede ser un derecho, sino que yo también puedo abandonar cosas. Entonces, si yo abandono la cosa, pues cualquier persona la va a tomar y a la larga, ¿cierto? O a la postre va a terminar esa persona que adquiere o toma para sí el derecho o lo que yo abandoné o la cosa que yo abandoné, va a terminar siendo el dueño a la larga. ¿Ok? Entonces, y en este concepto se utilizará el término abandono. Mientras, ¿no? Desde la otra perspectiva, la remisión es el concepto o ya la noción específica, es la especie. Y digámoslo de esta manera, que la doctrina la desarrolla dentro de la noción de la renuncia. Pero, ¿qué es lo que las diferencia a las dos? De que cuando se habla de remisión, se refiere exclusivamente a los derechos personales de crédito u obligaciones. ¿Ok? Dos diferencias básicas. La renuncia se puede referir a derechos reales, personales o de cualquier otra índole y se utiliza el término abandono. Mientras que la remisión dentro de ese concepto amplio de renuncia, cuando yo estoy remitiendo la deuda, me estoy refiriendo a los derechos específicamente personales de crédito u obligaciones. Por eso es que la remisión es un modo de extinguir las obligaciones, ¿ok? No de abandonarlas, sino de extinguir las obligaciones, ese concepto de la remisión, y lo utilizamos específicamente para el estudio de los créditos u obligaciones específicamente. Ahora, otra diferencia, la renuncia se puede hacer a favor de una persona determinada o indeterminada, sin ánimo de beneficiar a alguien, simplemente lo abandoné y no lo beneficia, no beneficia a nadie y obviamente puede hacerlo tanto una persona determinada como indeterminada. Ahora,
Mientras tanto, por el otro lado, la remisión solo se hace a beneficio del deudor. ¿Ok? Fíjate entonces la diferencia básica a nivel práctico de esa noción entre renuncia y remisión. Acuérdense que está la noción de remisión, de renuncia está la noción de renuncia, y dentro de esa noción de renuncia encontramos el concepto de la remisión. Pero la remisión la utilizamos específicamente para los derechos crediticios, personales u obligaciones. ¿Ok? Y lo hacemos, la remisión, a persona determinada, es decir, a favor del deudor. Mucho ojo con eso. De todas maneras, en el texto guía de Inestrosa, ahí está desarrollado el concepto. Vamos a estar muy pendientes ahí en el Classroom, lo que es mañana y pasado mañana, martes y miércoles, respectivamente, en las clases de cada curso, el grupo 3 y el grupo 5, desarrollando, ¿cierto?, las dudas que tengan o cualquier inquietud que tengan al momento de consultar la doctrina. ¿Ok? Así que no se preocupen, como de costumbre lo estamos haciendo y estamos ahí pendientes en eso. Acuérdense que también está ya, cuando ya esté subido este video, tendrán habilitada el aula en Classroom, la clase en Classroom, y aquí en la descripción del video estará, como siempre, el código de Google Classroom para que ustedes puedan ingresar. Ahora, con esto hemos terminado la noción de la remisión. También dejamos un taller, ahí va a estar un taller, ya está subido el taller ahí en el aula virtual sobre la remisión, que ustedes también tienen que desarrollar, ir desarrollando todos los talleres que también dejemos a partir de adelante, de ahora en adelante, hay que hacerlos, ¿no? Vamos a esperar y vamos a definir cómo vamos a sacar esa nota final del semestre, que yo sé que nos va a ir muy bien. Vuelvo y repito, los dos talleres que me tienen que entregar para sacar la segunda nota del semestre es el taller de la transacción y el taller de la compensación en parejas, y hay plazo de entrega hasta el 22 de abril a la medianoche, ¿ok? Entonces, juiciosos, sigan estudiando mucho derecho a las obligaciones, también juiciosos con las otras materias, y nos estamos conversando. Nuevamente los felicito, chicos, chicas, chao, chao.